Bienvenidos a esta epopeya final que logramos con estos investigadores que un día me llamaron y me dijeron, miren, nosotros tenemos un grupo que nos dedicamos precisamente a investigar y a trabajar desde diferentes dominios y conocimientos el problema de las drogas en Colombia. Y me impresionó mucho cómo tenían una cantidad de material increíble. Hicimos creo que unos 10 podcasts, algo así, y sobraban, o sea, y no teníamos, y había mucho más material. Los podcasts fueron realmente un éxito y de ahí sale la propuesta de hacer este libro, de un libro que tenga todas las investigaciones que estos investigadores por mucho tiempo han estado trabajando. Y aquí está el libro, se llama Del cultivo al consumo, y el debate sobre narcotráfico, violencia y política de drogas en Colombia. Lo interesante de este grupo de investigadores es que ellos van desde el consumo hasta lo que pasa en las zonas donde se produce y se cultiva la hoja de coca, y cómo todas esas economías se ven alteradas, cómo influye la economía pues, de la coca, qué pasa cuando el Estado no llega, y han tenido realmente unos hallazgos muy interesantes. Por ejemplo, el primer hallazgo que aprendí yo de todo lo que ellos han investigado es que lo que realmente influyó en el incremento de los cultivos de la hoja de coca no fue que se decidiera frenar la fumigación con glifosato, sino el fracaso en la política de sustitución de cultivos. Ese es uno de los hallazgos interesantes que hay en este libro. Y el otro que me parece muy interesante es cómo realmente funcionan las economías que son básicamente alimentadas del cultivo de coca, que sí tiene una incidencia grande en la manera como viven esas personas allá en los territorios. Realmente es un escenario muy distinto a lo que uno piensa que ha sido siempre, digamos que el trabajo y la aproximación a las drogas. Yo quiero nombrar 3 personas muy importantes que no están acá, mentiras, 2 que no están acá, ¿no es verdad? Una sí, que es la que está aquí. Ana Arjona y Lucas Marín, que además no pudieron venir porque pues una vive afuera y el otro está estudiando, ¿no es verdad? Terminando, pero nos acompaña María Alejandra Vélez, que fue la editora, además de investigadora y que trabaja en todo esto, pues estuvo de editora haciendo digamos como el ordenamiento de estas investigaciones. Y también está una de ellas que me parece que es que yo creo que es muy, muy interesante porque aproxima otro tema muy distinto, y yo le doy aquí la bienvenida. Hicimos también un podcast con ella, Estefanía, muy bien, bienvenida aquí también. Sí. Y también está el prologuista del libro. Él es otro gran profesor, investigador en el tema de la violencia, el narcotráfico, Gustavo Duncan. Profesor, bienvenido. Yo creo que comenzamos antes de darle la palabra a Estefanía, que usted tiene la palabra, María Alejandra Vélez, que va a hacer una introducción sobre lo que significa esa recopilación de investigaciones. Bueno, muchas gracias, María Jimena, por venir acá a moderar esta conversación y sobre todo, como lo dijiste, por promover que hiciéramos este libro y no se quedara simplemente en un informe online. María Jimena tuvo el ojo de decirnos esto lo debía leer más gente, y entonces pues gracias a ese empujoncito tocamos la puerta de Ediciones Uniandes, quienes en un tiempo récord, muchas gracias Juan Camilo y María Victoria, lograron imprimir esto en un tiempo récord. Y la historia un poquito de este libro, la intención que tuvimos con Ana Arjona y con Lucas Marín era pues básicamente mejorar el debate público, un poco entre preocupados y frustrados por el tipo de conversación que hay sobre esos temas en el debate público. Quisimos invitar a
13, 14 autores a escribir sobre estos temas, con la misión de condensen por favor todo lo que saben de manera actualizada sobre su tema de expertise y además hagan unas recomendaciones de política concretas que sirvan en este debate electoral sin duda, pero también como hoja de ruta para los próximos gobiernos. Y esa fue como la intención de este libro, un tema que es muy difícil de conversar porque está lleno de emociones, lleno de prejuicios, lleno de ideología, y nosotros quisimos intentar recoger toda la investigación que ya estaba hecha y lograr pues, ponerla junta para divulgarla a un amplio público. Parte de lo que queremos con este libro es recoger toda la evidencia sobre las políticas fallidas en el tema de la política de drogas, todo lo que no ha servido, porque por la coyuntura actual pareciera que es que no se ha hecho nada y todo lo contrario se ha hecho de todo, sino que ha salido mal. Y entonces quisimos dar recomendaciones concretas de cómo hacerlo mejor. No todos los capítulos son homogéneos, no hay ciertas tensiones no resueltas entre algunos autores, digamos, no es que todos estemos pensando lo mismo, pero quizás hay un tema que sí todos los capítulos comparten, y es que Colombia, en este tema de la política de drogas, debería priorizar reducir la violencia y reducir la pobreza con intervenciones integrales, incluso si eso implica sacrificar reducción de oferta. Y creo que en eso es un punto que llegamos en común. Pero afortunadamente, y aprovecho que está acá, no nos quedamos solamente en los temas de producción y violencia, sino logramos meter temas de consumo, y acá está otra de las autoras, Inés Elvira Mejía, quien tiene un capítulo sobre reducción de daños en Colombia, y ella hace la labor, por ejemplo, de recordarnos que hemos gastado muchísimo más en tratar de reducir oferta y mucho menos en Colombia en los temas de consumo, con el tema de que somos país productor, pero también hay temas de consumo no resueltos, y ella nos recuerda eso. Hay muchos otros capítulos importantes, un capítulo sobre la necesidad de regular el cannabis ya, un capítulo varias veces intentado, un capítulo que yo hago con María Clara Torres, por ejemplo, para debatir por qué han salido mal todos los programas de sustitución y cómo debería ser el enfoque de desarrollo para que eso suceda. Varios capítulos que reflexionan sobre las negociaciones, ahora que están, digamos, por los fracasos de la paz total, se quiere cerrar la puerta completa a cualquier tipo de negociación, y ahí Angélica Durán y otros conversan sobre estos temas y reflexionan sobre cómo esa puerta no se puede cerrar. Y bueno, y el capítulo obviamente de regulaciones que ahora Estefanía contará. Y cuando hicimos la lectura de todo el libro, sentimos que nos faltaba una mirada adicional sobre gobernanza en los territorios y sobre violencia, y por eso invitamos a Gustavo a que completara el asunto con el prólogo. Pues bueno, si quieren por ahora dejo ahí para darle paso a la conversación con los demás. Bueno, Estefanía, tú tienes, bueno, tu expertise es, además has hecho una investigación muy grande en el Amazonas con todas las economías, comparando lo que es la economía ilícita en una zona donde hay cultivo de hoja de coca y con otras que no tienen pues ese insumo. Pero yo creo que tú querías hablar de regulación o qué es lo que quieres, de lo que quieres. De lo que escribimos. De lo que escribimos. Me parece muy bien. Entonces, aquí estamos. También podemos hablar del libro de Levantados que está por ahí. El libro de Levantados, ella es autora también de... Sí, y Andrés, que estás allá atrás, Andrés Bermúdez, que siempre ha sido muy insistente. Por fin. Gracias. Bueno. Vale, muy bien. Entremos en materia. Este capítulo lo escribimos con Lucas, ¿no? Lucas... ustedes se fueron a... Sí. Los dos hicimos una reflexión sobre la regulación. Y la regulación era como un término que andaba volando por ahí, que se había discutido antes, se planteaba, pero no tenía todavía digamos, el contenido. En la Comisión de la Verdad nosotros pusimos una recomendación, y la recomendación dice, la primera recomendación para el tema del narcotráfico y política de drogas es
la regulación legal estricta de todas las sustancias, cocaína y cannabis, ¿no? Eso quedó ahí. Y a partir de eso, entonces la gente empieza a decir, no, es que la regulación es la legalización. Sí, es una diferencia, ¿no? Entre legalización y regularización. Regulación. Regulación que ustedes, este es el otro libro de Estefanía y Andrés, creo que. No, ese solamente es solamente tuyo. Sí. Les recomiendo este libro que es realmente muy importante. Sí, muchas gracias. Yo agradezco Cocaleros mucho del Caquetá. la reimpresión de los Andes. Está aquí disponible. Es un libro que quiero mucho y del que podemos hablar también ahorita. Pero vamos a la diferencia entre legalización y regulación. Exacto. Entonces, este capítulo en parte es sobre la imaginación. Entonces, la legalización simplemente nos dice, no, es que si se legaliza ya se resuelven todos los problemas. Y la gente recurrentemente, opositores y no opositores de la legalización, dicen, es que ellos creen que si se legaliza ya se resuelve. No. La idea de la regulación es pensar el previo y decir cómo debería ser, ¿no? Cómo debería plantearse un tema que no es moral, sino que es un tema de economía política. Y en eso concordamos con Lucas. Si empezamos a pensar esto desde el moralismo, es que es un mercado bueno o malo, pues es un mercado que cocaína tiene 25 millones de usuarios que no van a desaparecer porque recemos muy fuerte, ¿no? Es un tema que tiene que ir más allá de lo moral y tenemos que insistir en la economía política de esto. Y eso significa contradicciones. Y el mercado de cannabis nos ha mostrado de contradicciones, ¿no? ¿Quiénes ganan, quiénes pierden? ¿Dónde están los lugares donde se hace la riqueza, ¿no? ¿Dónde sale la renta, la plusvalía, como queramos llamarlo? Entonces, claro, para saber cómo regular, entonces tenemos que aceptar una cosa, que el mercado no es de cocaína o de ningún mercado, es simplemente oferta y demanda, sino los mercados tienen una suerte de normas, ¿no? Podemos pensar en la economía institucional, ¿no? Los mercados tienen una suerte de órdenes, de poderes, de regulaciones que lo hacen posible. Entonces, claro, salirnos de la discusión de la legalización es pensar de cómo se regula un mercado, que es un mercado regulado desde el prohibicionismo. Y ahí empezamos a hilar y a tejer la propuesta de B. ¿Y por qué no hemos visto cómo, por ejemplo, se ponen las normas para la producción de cocaína o se ponían las normas en el Guaviare o en el Caquetá o en el Catatumbo, que son diferentes? Además porque el tipo de cultivo también es diferente, la semilla es otra, ¿no? En el Nariño ahorita. ¿Cómo se ordena ese mercado en los territorios? Si nosotros nos negamos a pensar esos tipos de ordenamiento, pues no vamos a entender la mitad de lo que explica el conflicto. Yo le tenía una pregunta, ¿por qué hemos avanzado tan poco en regular? Ya una vez, digamos, la política con Juan Manuel Santos se inició por primera vez la regulación del cannabis para uso medicinal. Pero después nos quedamos varados y los intentos, por lo menos los intentos que ha habido, en el gobierno de Duque hubo pocos intentos, creo que no hubo ninguno, pero existía también el proyecto y tampoco floreció. Y en el gobierno de Petro, que uno piensa, bueno, esto sí va a funcionar porque él está de acuerdo con regular, y resulta que tampoco ha funcionado y 2 veces se ha hundido la ley que busca regular el uso de la marihuana para la diversión. ¿Cómo se dice ese ahora? Recreativo. Recreativo. Que es ahora el uso adulto. Se le dicen dos, ya eran suficientes 7 veces. Bueno. Sí, esa es una muy buena pregunta y que una de las recomendaciones de este capítulo de regulación plantea precisamente el tránsito a las regulaciones teniendo en cuenta el norte del Cauca, que pues María Alejandra también ha tenido ahí unas discusiones bien interesantes. ¿Qué pasa? La economía política del cannabis es muy diferente de la economía política de la cocaína.
Nosotros tenemos una suerte de monopolio de la producción. El 70-80% de la cocaína del mundo se produce en Colombia. En cambio, el cannabis se produce en más de 190 países en el mundo. Y el cannabis es un mercado que se parece mucho al vino. Porque ya está, la clave del cannabis es lograr ciertas especializaciones sobre el control de los efectos. Entonces la gente ya entiende y busca qué tipo de cannabis es el que quiere, qué tipo de CBD, THC. Entonces ya estamos hablando de una sobreespecificación que necesita y requiere ¿qué? Ciencia. Para que tú puedas vender eso en los mercados europeos, todo eso tiene una suerte de competencia enorme. Toca competir con Canadá para empezar, y toca con Estados Unidos, y toca competir con empresas que han logrado en estas 28 jurisdicciones de Estados Unidos que ya la producen y la consumen, en los 4 países en el mundo que ya la tienen regulada. Es un tema de ciencia y de inversión. Entonces, claro, nosotros preocupados de que si el cannabis es bueno o malo, cuando ellos ya están haciendo una suerte de producto con un nivel de especialización muy alto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensamos en competir en esos escenarios desde el dolor? Ayer estaba con Monseñor Henao, y Monseñor Henao hacía la pregunta que hace el Papa León sobre dónde está el corazón de la sociedad. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos duele a nosotros como sociedad? ¿Dónde como sociedad tenemos el corazón y nos late? Y eso nos late en el norte del Cauca, ¿no? Si vamos a regular esto es porque ahí es donde tenemos el dolor como sociedad y como país. Segundo, quiero decir, uno de los experimentos más poderosos en términos de regulación comunitaria de un mercado único en el mundo. Por primera vez, le pusieron precio, intentaron organizarle para ponerle precio ¿les funcionó? ¿No les funcionó? En una época uno iba y estaba en 150 la libra, ahorita uno va y está en 12.000, 7.000, ¿no? Eso es un mercado agrícola, lo del cacao, estaba en 30 y pico de mil de pesos el año pasado y está en 7.000 pesos, la esperanza de la sustitución. Y para complementar a Estefanía, porque tal vez a la gente que no ha leído el libro no entiende que cuando tú hablas de regulaciones, no estás refiriéndote a la regulación legal del Estado, sino que en ausencia de ese mercado regulado del Estado hay unos grupos ilegales armados que han regulado esos mercados, y primero fue la FARC, y ante la salida de las FARC pues otros entraron, ese es para el caso de la cocaína, y lo regularon quién le compra a quién, cuánto precio, cuánto pueden cultivar, etcétera. Y el caso del Cauca es particular porque ahí, y en otro capítulo, Lina Brito lo desarrolla también, y es cómo la comunidad, ante la ausencia de un mercado legal, pero ante la presencia de 3.000 hectáreas de cannabis, pues ellos mismos empezaron a regular. Entonces, para llegar a la regulación estatal, si realmente algún día vamos a llegar, no podemos ni desconocer ni ignorar eso otro que ya estaba pasando, porque si no, y quizás ahí esas gobernanzas se compliquen. Bueno, o se mejoren, ¿sí? O se mejoren. No, yo creo que hay algo que resaltar, y es que en Colombia los cultivos crecieron, casi fue de 300.000 hectáreas, dependiendo de quién las cuente, porque estamos en ese debate hoy. Pero las tasas de homicidios se han reducido mucho. Es decir, aquí nos hemos civilizado. Yo creo que eso no es un asunto menor, y creo que es una gran pregunta que debemos hacer, ¿no? ¿Cómo los colombianos logramos civilizarnos a pesar de que producimos muchas veces más drogas que en los tiempos de Escobar? Es decir, la cantidad de dinero que está entrando hoy a Colombia es muy superior a la de Escobar. Probablemente en términos relativos no sea igual, o sea, probablemente en esos tiempos era mayor, pero Colombia logró hacer una transición hacia producir cocaína y reducir la violencia, teniendo grupos armados además. Es decir, hoy, al día de hoy, no es como en los años 90 que teníamos dos grandes grupos
que eran la FARC y las AUC, además del ELN y algunos otros grupos, pero la gran guerra era la FARC y la AUC. Hoy tenemos 7, 8 ejércitos fácilmente, sobre todo por la desintegración de lo que han sido las disidencias y las reincidencias. O sea, hay grandes divisiones. Sin embargo, la regulación de los cultivos de coca y la regulación de la producción de cocaína logra ser mucho menos violenta de lo que fue en años anteriores. Y esa es una pregunta que debemos hacernos. Porque igual siguen siendo ejércitos, es decir, creo que es un gran error cuando se habla de la mexicanización de Colombia. Yo he hablado de eso muchas veces, pero finalmente las disidencias caetanistas y demás siguen siendo ejércitos. Es decir, hay campamentos, hay doctrina, hay capacidad de combate. Es decir, esto se tiene con lanzagranadas, armas largas, morteros. Mucho de esa guerra del día de hoy no es contra el Estado, pero sí es entre ellos. Sí se hace, pero la hacen con mucha restricción. De hecho, una gran decepción fue la guerra del Catatumbo. Bueno, en el Catatumbo volvimos a las masacres de antes. Es decir, perdimos ese proceso civilizatorio. Y creo que esa es la gran pregunta. ¿Qué pasó con el Catatumbo? Que se perdió ese proceso civilizatorio en que los grupos armados, para poder controlar un territorio, no necesitaban una violencia tan gratuita, tan fortita contra los civiles, sino era más específica y mucho más selectiva. Y creo, y a lo que apunto, es que el Estado, después de la desmovilización de las AUC y de la desmovilización de la FARC, que fueron unas grandes transformaciones políticas que no se ha caído en cuenta el país. Es decir, el país renunció a los grandes proyectos nacionales de violencia, tanto la justificación de la rebelión social como la justificación al derecho a la legítima defensa, perdieron cabida a nivel nacional y perdieron cabida también entre las élites dirigentes a apoyar esos proyectos. Y eso fue un gran logro en Colombia. Y además se pasó a otro gran logro, y es que el Estado tiene superioridad militar. El Estado le puede ganar a todos estos grupos en el campo de batalla. Sin embargo, el Estado, al día de hoy, y es el gran problema que hay, es la superioridad policiva. El Estado a nivel policivo, a nivel de controlar, regular la población que está en las zonas periféricas y que vive del narcotráfico, el Estado en eso es bastante incompetente, y los grupos armados, por más precarios, incluso podríamos decirlo, por más centrales que sean, son mucho más efectivos que el propio Estado. ¿Puedo agregar? Claro. No, pues ahí quería contar de dos capítulos de otras dos autoras que no están acá. Un capítulo de Laura Tuesta, que es sobre la violencia relacionada con los mercados de drogas, que además ella muestra que no es un tipo de violencia, son diferentes violencias, pero también argumenta en algún momento en que no todos los mercados de drogas son intrínsecamente violentos, y va a depender de esa configuración de actores y de esa configuración de disputas, etcétera. Entonces, como pensar que siempre hay violencia porque hay un mercado ilícito, no es así. Y de hecho ahora vemos violencia en mercados que podrían ser legales, como la ganadería y el oro, y ahí también hay violencia. Entonces, digamos, no es como intrínsecamente, y ella discute eso. Y el otro capítulo y Laura Tuesta es profesora de EAFIT, y por eso no está acá, aunque Gustavo sí. Y el otro capítulo que habla sobre violencia es el de Angélica Durán Martínez, que quizás es el capítulo más controversial. Nosotros en ediciones, en momentos iniciales de este libro, tuvimos discusiones con algunos de los precandidatos, aunque invitamos a todos, pero solo algunos aceptaron esta invitación. Y este capítulo de Angélica se llama Crimen Transnacional y Negociaciones con Grupos Criminales, Posibilidades, Riesgos y Desafíos. Y Angélica, comparando casos de Colombia y otros países latinoamericanos, argumenta que no le podemos cerrar la puerta a las negociaciones por principio, porque haya cosas que han salido mal, no significa que las tengamos que cerrar de por vida. Entre otras, porque es el único mecanismo que tenemos
para desescalar la violencia, para tener negociaciones y tener espacios para la verdad, la reparación y la justicia, cosas que la confrontación militar pura y dura no han logrado. Entonces, ese capítulo, Angélica, también. Muy corto es, básicamente, el hecho de que la paz total la haya ido mal no quiere decir que los procesos de paz se van a abandonar. Ese es el argumento de Angélica. Y los invito a que oigan el podcast que hicimos con ella, también donde ella explica muy bien por qué no hay que abandonar la negociación y que efectivamente el problema fue que pues no hubo una hoja de ruta además, y lo que salió mal no significa que haya que abandonar ese camino. Hablando de lo que ustedes hicieron con los candidatos presidenciales, a mí eso me pareció impresionante. Usted coge hoy todos los debates, que son pocos, y los ve y mira los temas que se están planteando y ninguno tiene que ver con la política contra las drogas, ni a favor ni en contra, no están diciendo, no están hablando nada. A mí me sorprendió un poco lo que pasó con los candidatos. Los candidatos en esa oportunidad dijeron, nosotros íbamos a hablar con ustedes académicos, pero no nos pongan públicamente a hablar de ese tema, porque nadie va a salir a decir lo que estamos diciendo nosotros acá, que es que la negociación con esas bandas, porque son bandas, pues tiene que seguir haciéndose bien, pero no se puede cerrar esa ventana. Ninguno va a salir a decir. Entonces, lo que sí están diciendo es lo mismo. Paloma ha dicho que va a fumigar, que va otra vez a fumigar de acuerdo a los sitios, digamos, como acotando el fallo de la Corte, y que va a volver a fumigar y que va a revivir, pues digamos, eso ya se hace en el gobierno de Gustavo Petro, la erradicación forzosa, que ha sido un fracaso, ¿sí? Y eso es básicamente lo que ha dicho Paloma, lo que ha dicho Gustavo Petro, y por ende lo que puede estar diciendo si dijera Iván Cepeda. O sea, me imagino que es lo mismo que está planteando Iván Cepeda. ¿Alguna reflexión al respecto? Digamos, en las investigaciones sobre salud, en las investigaciones sobre educación, como que hay mucho aprendizaje de lo que sale mal y no se debe hacer en las intervenciones de programas para mejorar la salud o programas para mejorar la educación, como si en política de drogas no tuviéramos evidencia sobre qué sale mal en las intervenciones. En el capítulo de Daniel Mejía, que es sobre políticas de reducción de oferta de drogas en Colombia, él documenta la evidencia a la fecha de estas políticas de reducción de oferta, mostrando que en términos generales a todas esas políticas, desde la fumigación hasta la erradicación voluntaria, les va muy mal. Les va muy mal porque son poco costo efectivas. Es decir, pues sí, claro, si uno fumiga, efectivamente mata, la mata, pero tiene que fumigar 33 veces para que se erradique una hectárea, pero además eso tiene una cantidad de costos ambientales, sociales, de legitimidad, etcétera. La evidencia está ahí, o sea, ya lo hemos probado. Sin embargo, volvemos a esos lugares comunes porque en política de drogas siempre queremos resultados de corto plazo. Digamos, resultados de corto plazo por una coyuntura, por supuesto, internacional, una relación con Estados Unidos difícil. Entonces, pues queremos resultados de corto plazo y sacrificamos los resultados de largo plazo, que son reducción de pobreza y reducción de violencia, como lo decía. Nosotros sabemos que muchas de las propuestas son difíciles de digerir y por eso hay un capítulo además sobre régimen internacional de la política antidrogas de Sandra Borda, tratando de mostrar como los caminos diplomáticos que están ahí para poder, digamos, procesar este tipo de políticas. Pero volviendo al tema de los candidatos, efectivamente, quizás algunos en privado estarían de acuerdo con muchas de estas cosas, pero nadie lo quiere hacer, nadie lo quiere decir. Hace 4 años con Lucas Marín hicimos desde el CC un debate presidencial que fue el primero en temas de políticas de drogas y fueron todos. Y esta vez efectivamente cuando hicimos esta invitación nos dijeron sí, pero en privado. Porque nadie quiere de frente decir que alguna de estas cosas tienen viabilidad. Ni siquiera regular el cannabis cuando hay 24 estados en Estados Unidos con el cannabis regulado y ya hay toda una evidencia
que citamos en el libro, por ejemplo, de Michael, que muestra, aquí en el público, que muestra que al regular, de hecho, hay crímenes que disminuyen, violencia que disminuyen, luego hay como demasiada evidencia que muestra que por ahí sería el camino y no hemos logrado convencer. En esto pues fracasamos, ¿no? Obviamente intentamos el libro a ver si por lo menos los asesores se lo leen, pero por ahí vamos fracasando. Sí, de acuerdo. Yo creo que cuando hablamos de la regulación, estamos, claro, hablando de unos actores locales que regulan, unas comunidades también que entran en esa negociación, pero hay una columna vertebral primera, que es la que pone las normas, y es la ilegalización, es decir, el rol del prohibicionismo. Las normas primeras de la regulación de estos mercados es el prohibicionismo, es decir, las convenciones y la ilegalización internacional. Entonces, esta regulación prohibicionista promueve regulaciones armadas en nuestro país. Digamos, esa es una de las conclusiones del libro. Pero claro, cuando pensamos no solo en actores locales, en actores armados, sino en otra dimensión internacional, está Estados Unidos. Y yo me pregunto lo mismo, no hay una palabra sobre política de drogas. Y pues este es un texto muy valioso, con unas evidencias y con unas discusiones pues que se han venido ahondando desde hace unos años, pero creo que es la decantación de las discusiones más avanzadas en términos de lo que se está discutiendo de política de drogas, pero es un silencio absoluto, y eso refiere específicamente a la presencia del gobierno de Donald Trump y al escenario internacional que plantea pues y unos límites sobre qué se puede y qué no se puede en esta transición, ¿no? Entonces, creo que nadie se quiere meter en esos líos de poner en cuestión lo que hemos puesto en cuestión en la academia, que es, por ejemplo, ¿por qué medimos anualmente las hectáreas que existen, que a las del CIMA, un paréntesis, lo que hace la policía se parece mucho, son casi los mismos datos que hace un ODC, es decir, en términos de hectareaje se miden muy bien, relativamente bien, los dos concuerdan mucho. Pero esto para decir que, ¿por qué seguimos pensando en hectáreas y no pensamos nos dan un dato de hectáreas, tenemos un dato de hectáreas en enero del 2024, pero en ese año, del 2014 pensemos, en ese año se erradicaron, habían 65,000 hectáreas, se asperjaron 63,000, se erradicaron, tengo el dato, como 13,000, se hicieron erradicación forzada y otros con grupos los GMO, ¿no? Los grupos móviles. Entonces, al final del año, ese dato que usted tiene de hectáreas es todo lo que le resta con la política de drogas, pero resulta que al final ese dato está más alto de cómo empezó el año. Entonces es la tasa de reproducción de los cultivos lo que tenemos que estar atendiendo, y eso no se está viendo y no se está discutiendo. Y esto para decirte que los candidatos se van a chocar con una realidad. Y yo leo el libro, por ejemplo, el de Levantados, y aquí hay un campesino cocalero caqueteño, que es muy parecido al del Guaviare. Y ahora lo veo en los campesinos, en los sujetos cocaleros que veo en el Nariño, por ejemplo, ¿no? Con una fuerte presencia en los resguardos indígenas, en los consejos comunitarios. Tenemos un nuevo sujeto cultivador de coca, muy etnizado, ¿no? Muy racializado, sobre el cual los candidatos van a tener que hacer política pública. Y para nosotros como académicos son un desafío su comprensión. Y nadie está hablando de ese nuevo sujeto cocalero, ¿no? Entonces, claro, no solo es un silencio geopolítico, pero que puede costar muy caro a los retos que se vienen en la política más adelante. De hecho, yo creo que los silencios dicen tanto como las palabras. Y el hecho que los políticos no hayan ido a responder dice mucho de
de los compromisos que no quieren adquirir. Yo creo que tenemos que remitirnos al principio de este gobierno. Yo, sin ser petrista particularmente, creo que hizo algo muy bueno cuando quiso citar a la primera Asamblea Nacional Cocalera en el Catatumbo. Y eso fracasó, definitivamente. Y creo que fracasó por incomprensión militar. No incomprensión militar de la fuerza pública, sino incomprensión militar de los grupos armados. Es decir, en Colombia, 500,000 de personas viven fácilmente de la coca, haciendo cálculos bastante conservadores, pero no hay ningún movimiento político que lo represente. Incluso para las propias comunes, para las propias FARC, eso fue un gran fracaso. Ellos no lograron representar el voto de los sembradores de coca. Y el problema es prácticamente militar. Es decir, porque uno va a las regiones y hay cualquier cantidad de organizaciones que representan y organizan a los cocaleros. Pero esas organizaciones no se pueden coordinar nacionalmente. Y la razón es que no se pueden coordinar nacionalmente es que cada una de ellas está sujeta a un ejército en el nivel local. Y no pueden interlocutar entre ellas porque el ejército en el nivel local es enemigo del otro ejército. Y yo creo que eso hace que sea muy difícil que los cocaleros en Colombia tengan una voz ante la audiencia nacional, ante el Estado y ante la sociedad nacional. Y a mi modo de ver, una de las grandes fallas del proceso de la paz total es que no tuvo en cuenta que era posible darle una voz a los cocaleros de manera unificada. Es decir, parte de la negociación era dejar que los grupos armados dejaran que los cocaleros tuvieran esa voz. Y mientras no tengamos esa voz nacional, va a ser muy difícil resolver este problema en términos políticos. Pero los candidatos o el presidente que llegue no solamente le va a tener que responder a los cocaleros, sino parte de lo que nosotros mostramos con Lucas Marín y con Emanuel Fernández en otros trabajos, pero que documentamos acá, es que no solamente, digamos, el impacto de la economía cocalera va más allá de los cocaleros. Y lo que nosotros mostramos es que en esas regiones cocaleras, en los momentos de boom cocalero, eso puede representar entre el 2 y el 10% del PIB municipal de muchas regiones en este país. Y aún así, los candidatos no están hablando de la economía cocalera y de las regiones cocaleras. Las últimas, y ya todo el micrófono, las últimas estimaciones que hace Daniel Mejía es que los ingresos del narcotráfico son el 5% del PIB nacional. O sea, eso es equivalente a la economía del petróleo. Y 2 veces la del café. Pero no hay discusión y no hubo debate sobre este tema, que es muy loco. No, y es que lo que se está discutiendo no es la coca, lo que se está discutiendo es la inclusión en los mercados globales, la experiencia de vivir en los mercados globales. Y eso es una ideología más potente que cualquiera de los discursos que se pueda tener previos de la insurgencia o la contrainsurgencia. Vamos a vivir en esos mercados. Uno entra hoy a internet y encuentra TikTok de cocaleros, reels en YouTube de mineros ilegales, de cómo son su vida, la están exponiendo. Y esa conexión al mundo solo se pudo haber hecho a través de ese tipo de economía. Yo quiero pasar a otro tema. Ay, caramba, ahí quedó perfecto. Se cayó. Quería pasar a otro tema que tangencialmente lo tocan los candidatos, pero no directamente, que tiene que ver con pues, los proyectos productivos que deberían desarrollarse para sacar a los campesinos cocaleros de la ilegalidad. Es decir, la sustitución de cultivos, que ha sido un fracaso desde que se inició. Y esa es una de las cosas que ustedes han investigado y que han logrado explicar muy interesante, porque la tesis, digamos, la narrativa es que la narrativa política es que fue la decisión de parar la fumigación con glifosato, lo que generó la multiplicación de las hectáreas de coca en Colombia. Y realmente lo que hacen ustedes acá es demostrar que lo que realmente no funcionó fue la sustitución, la política de sustitución de cultivos. Ese es otro tema que
que no se toca, no lo tocan los candidatos, pues no hablan ni de la economía cocalera, ni de la coca, ni de la política contra las drogas o a favor o en contra, pero tampoco se meten en el tema de la sustitución. ¿Qué encontraron ustedes? Pues lo que nosotros contamos en el libro son, de nuevo, no necesariamente investigación para esto, sino recoger todas las investigaciones que se han hecho, y es uno, la investigación, nosotros desde el CSEC hicimos la evaluación del Programa Nacional de Sustitución PENIS que se hizo en el Acuerdo de Paz. Evaluación que demostró varias cosas. Lo primero, en coincidencia con otros estudios previos de Daniel Mejía, Juan Vargas y otros, que el anuncio del PENIS, haberle dicho en el 2014 en las regiones cocaleras que iban a haber 36 millones de pesos para quienes tuvieran coca, generó una expectativa de sembrar más coca para recibir los beneficios. Ese anuncio hizo que tuviéramos un aumento importante, gigante, de saltar hasta 160 y pico mil hectáreas. Pero luego, después de esas expectativas, el gobierno incumplió. Incumplió Santos, incumplió Duque, incumplió Petro. Entonces la gente se quedó esperando esos beneficios y efectivamente dejó el predio monitoreado por Naciones Unidas sin la coca, pero se expandió la coca por otro lado y otra gente también entró al mercado y fuera de todo aumentaron los consumidores a nivel internacional y la FARC se retiró. Ese mercado se configuró y entonces por eso estamos en 300.000 hectáreas. Entonces, sí fue el anuncio, pero luego fueron expectativas de que les iban a dar eso y luego nunca llegaron y luego, incluso lo que nosotros evaluamos es que a las familias que finalmente les llegó el Programa Nacional de Sustitución, que solamente fue el 2% de las familias, o sea, nada, en esos predios y en esos lugares también se aumentó la coca, ahí y en los vecinos. Porque de nuevo, como estaba diciendo Estefanía, hay 25 millones de consumidores y una conexión con un mercado global que está muy difícil de salir. Pero lo que nosotros planteamos en el libro es que el PENIS y todos los parecidos al PENIS, que hemos tenido muchos, que los programas de sustitución, están mal planteados para comenzar. Porque el Estado colombiano no tiene la capacidad de atender 500.000 y tampoco 99.000 familias predio a predio. No tiene la capacidad, no hay cómo. Lo que nosotros planteamos es que esas intervenciones deberían priorizar inversiones rurales, inversiones en infraestructura, inversiones en bienes públicos, que den las condiciones mínimas para que algo se desarrolle de la economía lícita, pero no condicionado a los cultivos, porque la transición va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo que planteamos es que deberíamos, dependiendo de la geografía de la coca, en los lugares que están desconcentrados versus los que no, los lugares que tienen presencia armada versus los que no, lugares que tienen distancia a las carreteras, intervenciones diferenciadas según las necesidades regionales, lo cual es muy complicado, pero abortar la idea de tratar de atender a 99.000 familias finca a finca, porque lo hemos hecho 5 veces y se ha ido mal y ya la gente está pues muy aburrida. Entonces sí planteamos que tienen que haber unas inversiones, obviamente conscientes o atendiendo las diferencias regionales, étnicas y ambientales, algo de lo que no hemos hablado pero que está en mi corazón, y es que el 50% de esas hectáreas de coca están en zonas importantes en términos ambientales. Luego ahí tampoco es con carreteras, ni monocultivos, ni vacas que se va a reemplazar la coca, porque ahí tiene que ser otro modelo. Entonces necesitamos como diagnósticos e intervenciones mucho más afinadas. Pero acá hacemos programas gigantes, de una vez para todo el mundo, todos iguales. Cuando en otros tipos de intervenciones, lo hacemos chiquito, vemos si funciona y lo vamos ampliando. En temas de política de drogas, como se quiere cosas de corto plazo, de una vez registran a 99.000 personas y luego les incumplen. Y yo creo que esa es parte de los mensajes acá, es no más intervenciones finca a finca, hagan las intervenciones rurales que se necesitan, la carretera, el beneficiadero, etc. Sí, y es lo que enfrentan los candidatos ahorita entre ser candidatos y después ser presidentes, porque entonces, y es lo que ocurrió en estos últimos 4 años, la Comisión de la Verdad hace unas recomendaciones. Todo el mundo cree que las recomendaciones son sobre sustitución. La sustitución solo se nombra una vez para decir hay que cumplir los acuerdos. Pero el resto son recomendaciones de transición y de transformación muy diferentes.
Pero entonces se lanza eso y se hace el Plan Nacional de Desarrollo. Y yo los invito a que hagan el ejercicio. Entonces vayan y vean qué dice el Plan Nacional de Desarrollo sobre transformación territorial y sobre sustitución. La sustitución no se nombra casi. El eje es la transformación territorial. Eso dice el Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes ven y dicen la transformación gradual, bla, 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 bla. Después ustedes van al texto, a la política de drogas, sembrando vida, desterramos el narcotráfico. Y vayan y busquen. ¿Dónde se habla de sustitución? Nada, no hay sustitución. Ahí se habla, está el eje oxígeno y el paso de oxígeno, bueno, lo de oxígeno, y el eje 1, que es transiciones de la economía ilícita a lícita. Transiciones en estos mismos términos, graduales, integrales, de transformación, bla, bla, bla. Pero si ustedes van a ver, el plan plurianual es PENIS, que estaba bien, cumplirle a la gente en sustitución, pero ahora resulta que toda la política de transformación territorial es sustitución. No sé a qué horas quedamos en que la política de transformación no se ha ejecutado ninguna política de transformación, sino que todo resulta que termina siendo sustitución, cuando toda la política está diciendo que es lo contrario. Entonces, ahí hay una cosa que no hemos resuelto, que no se ha diseñado, que no se ha intentado, y que caímos en la primera trampa, ¿no? Es un tema. Segundo, toda política de transformación territorial y de desarrollo rural, lo podemos ver, ¿no? Hay unos éxitos muy relevantes en términos del Ministerio de Agricultura, en términos agrarios, en tierras y todo esto, hay unos avances. Pero siempre que se habla de cuál es la política pública de desarrollo para territorios cocaleros, es sustitución. No hay una capacidad de imaginarse otra opción. Por eso el tema de regulaciones tiene que ver con imaginarse otras cosas. La política de sustitución para ser el destino de todos los territorios cocaleros. Entonces la pregunta es, bueno, si yo fuera cocalero estaría preguntando cuál candidato, cuál es el que me promete a mí una política que no sea de sustitución. Yo quiero meterme en algo polémico, voy a hacer polémica. Yo creo que el crecimiento de los cultivos de coca fue un gran triunfo político de los sembradores de coca para ingresar en los mercados. Es decir, podemos verlo como parte de la negociación que salió mal, pero el hecho fue que muchos campesinos de Colombia lograron ingresar a los mercados mundiales a través de los cultivos de coca. La mala noticia, yo creo que se nos muestra muy bien los resultados en el libro, en eso es bastante concreto, es que en las zonas periféricas se vuelven dependientes de los ingresos del capital de la droga. No hay una creación de un capital, digamos, original, esa concentración inicial que pueda dar origen a una economía propia. De hecho, la acumulación de capital es de la forma más precaria que ha tenido Colombia, que es a través de la ganadería extensiva. Eso lo muestran los libros y creo que eso es grave. Es decir, nos muestra es que aquí la gran negociación entre el Estado y estas zonas periféricas es cómo llevamos un capitalismo moderno a las zonas rurales. De hecho, lo que uno encuentra en el capítulo de Daniel Mejía es un gran faltante, es decir, esos 5%, entre 4 y 5% del PIB que está ingresando a Colombia, la mayor parte de esa plata no se está yendo a las zonas cocaleras. En las zonas cocaleras lo que hace es que mueve los mercados y permite que se mueva el sector servicio y comercio, el sector terciario de la economía. Pero de hecho lo que encontraron ustedes es que la agricultura como tal, eso es lo que podría generar una economía propia, no se desarrolla. Ahora, ¿dónde se va esa plata entonces? Se va al sector terciario en las grandes ciudades, que es donde se hace el lavado. De ahí, esto ya no está en el libro, pero yo sí quisiera recalcarlo, y es que en Colombia ya la gran amenaza a la democracia no son los grupos armados, sino son los grandes lavadores que manejan contrabando, contratos públicos, que son los que en el fondo terminan decidiendo los resultados democráticos.
Y eso es una gran diferencia, una gran transformación cuando comparamos lo que pasaba durante el proceso 8000 y lo que pasaba durante la parapolítica. Es decir, Colombia avanzó en el sentido en que envió a los productores de droga, a los mercados de droga y a los quienes controlan esos mercados de forma armada a las zonas periféricas, pero el problema ya de la definición de la democracia sigue estando en el seno y cercano al Estado. ¿Algún No, pues yo estoy completamente de acuerdo. Yo que no estoy participando en esto, pero él. Yo pensaba ya ser polémico. No. digamos, no elaboramos, no hay ningún capítulo desafortunadamente sobre lavado, pero claramente en varias de las recomendaciones de política yo creo que todos los autores del libro están convencidos que eventualmente, ahorita parece ciencia ficción, pero en 20 años, en 30, deberíamos regular la cocaína. En un año el cannabis, en 20 la cocaína. Pero mientras eso ocurre, y eso tiene que ser un trabajo internacional de diplomacia, y Colombia en Viena y en todos lados diciendo, pero miren que nosotros estamos asumiendo eso, los costos. Mientras que eso ocurre, varios capítulos se dicen como, mientras estamos en la previsión, pilas con el lavado y ataquen o intervengan los pedazos de la cadena que tienen más dinero y dejen en paz a los cocaleros, que ahí lo que tienen que hacer es reducir pobreza. Y enfóquese en el lavadero. Lo que pasa es que tenemos tan poquita información sobre eso, o sea, realmente nosotros buscamos quién tenía investigación sobre eso y es muy poquita porque no hay información de los bancos por varias razones, o sea, no tenemos datos para hablar de eso. La fiscalía no tiene. No nos presta los datos. Yo creo que sí hay. Y datos, pero no, ningún investigador que yo conozca los tiene. Pero hablando de eso, yo sí creo que lo que ha habido es un proceso de acumulación de capital proveniente del narcotráfico en las ciudades intermedias. Hay ciudades que han crecido impresionantemente: Pereira, Cúcuta, Valledupar, Pasto, o sea, las ciudades, Popayán, o sea, es impresionante el crecimiento de todas esas ciudades. Y ahí va mi pregunta. La política de Gustavo Petro cambió y se instaló una nueva narrativa que no se aplicó, pero me parece, y una de las cosas que decía Gustavo Petro en esa nueva política es que no iba a ir ya simplemente por las cabecillas de los grupos armados, sino por los lavadores, por los que lavaban la plata. Eso es lo que dijo Gustavo Petro. Me parece que es un enfoque más actualizado. Desafortunadamente no se llevó a cabo, pero él lo dijo y lo tiene planteado en su política nueva, que quedó un poco así en las nubes. Gustavo, que me estás mirando con una cosa que... No me aguanto la gana, porque la gente habla del fracaso de la paz total, pero si hubo un fracaso en este gobierno fue el perdón social, porque el perdón social era la política de Petro para hacer una negociación con estos lavadores. Es decir, era, sincerémonos, ¿cuál es la plata de dónde viene? ¿Dónde estamos definiendo la democracia? ¿Quién elige? Y lleguemos a algún tipo de acuerdo para que de aquí en adelante hagamos la democracia limpia. Y eso no funcionó. Y creo que eso es sumamente importante decirlo. Es decir, lo de la paz total no es nada al lado del fracaso de la perdón social. Yo quiero sumar a eso porque esa es una reflexión muy poderosa que no se puede dejar ir. La Comisión de la Verdad, Marta Ruiz insistió mucho en la creación de la Comisión de la Verdad del Narcotráfico, ¿no? Que podría parecer un ejercicio de investigación para hacer un informe sobre el narcotráfico, y no lo es, ¿no? La Comisión de la Verdad es un tema ético-político. ¿Qué era qué? Romper la lógica por la cual funcionan, por ejemplo, las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, la DEA, ¿no? La DEA negocia con los narcotraficantes, se queda con la información, se queda con dinero y los vuelven unos actores del mercado de información, porque aquí lo más importante en el narcotráfico es el mercado de información. Acaban de capturar, de abrirle proceso
en México al gobernador de Sinaloa, que es como si hubieran puesto al gobernador de Santander, ¿no? Al gobernador de Antioquia, proceso por narcotráfico, y a 9 cargos más en Sinaloa, los Estados Unidos, que él era el que estaba sentado con el Mayo Zambada. Entonces, el poder de la información puede hacer eso, ¿no? Crear procesos, generar presiones políticas. Entonces, el interés de esta discusión de qué reflexión como país nos vemos en el espejo y decimos, esta información tiene que quedar en Colombia para entender las violaciones de derechos humanos. Porque vaya usted a saber, bueno, La Plata, pero todas las violaciones y violencias que en torno en estos escenarios, que se sepa cómo operó y que se sepa además, y que La Plata además se quede acá, porque además todo en esto transnacional de quién se queda con el dinero en la economía política, también hay que meter esa lógica del mercado de información de toda esta plata que se queda afuera, ¿no? Sí. Ya para cerrar, porque creo que ya tenemos que Dejar el stand porque nos están... sí, y además dejar que la gente compre el libro. En el libro estamos, Sí lo podemos, sin ningún problema. en el libro somos más ordenados en todos los capítulos y solamente quiero nombrar rápidamente a todos los autores porque dije algunos y no todos y me haría mucha pena no haber nombrado a todos. Entonces solamente recordarles que este libro están Ana Arjona, Laura Tuesta, Sandra Borda, Lina Brito, Estefanía Ciro, Gustavo Duncan, Angélica Durán Martínez, Lucas Marín Yáñez, Daniel Mejía, Inés Elvira Mejía, Salomé Rodríguez, María Clara Torres y yo, María Alejandra Vélez. Entonces es gente muy chévere. Y Lina Brito, ¿no lo dije? Pero yo diría, Lina Brito, si hay el libro de Lina Brito, que también se los El recomiendo. boom de la El marihuana. boom de la marihuana, que es toda la historia de lo que pasó en La Guajira. Sí, y el de La Guajira. Sí. Hemos nombrado los libros de todo el mundo, menos los de Gustavo, que está muy tímido ahí, entonces muestra su libro, A ver, que también, la biografía de Elda, que es buenísima. Yo quería simplemente terminar diciendo una cosa. Yo creo que este libro es muy importante. ¿Saben por qué? Entre otras porque yo creo que este tema es un tema que tiene que plantearse de cara a la sociedad y que los candidatos tienen que entender que es un tema que llegó para quedarse y no pueden evitarlo. Y me sorprende mucho que a pesar de que ha habido grandes avances, porque ha habido avances, yo sí creo, hemos ido cambiando muchas políticas, hemos llegado a un punto en que estamos como sociedad muy asustados y no queremos ver qué está pasando y estamos volviendo a digamos como a las fórmulas antiguas que nunca nos dieron buen resultado. Entonces, este es una oportunidad para pensar fuera del cajón, que es lo que hacen los investigadores. Se los recomiendo.